bienvenida a quienes están en las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube, y recordarles, ¿no es cierto?, de que también estamos, en realidad va a ser una serie, ¿no es cierto?, de esta temática, seguridad en las películas, las series, las redes sociales y los videojuegos. El día de hoy partimos justamente con lo que es las series y las películas, pero luego el próximo domingo vamos a trabajar el tema de las redes sociales y en un tercer domingo vamos a realizar los videojuegos. Así que si igual tienen alguna inquietud respecto de esto, va a haber oportunidad para que lo podamos enfocar. Hoy vamos a estar concentrados, ¿no es cierto?, en el tema de las películas y las series. Sí. Así que es importante que podamos también recordarlo al momento de hacer las preguntas, ¿sí? Las series y las películas. Ahora, ¿en qué me basé yo? En el Consejo de Clasificación Cinematográfica que existe. En cada país existe, sin embargo, aquí en Chile, ¿no es cierto?, nosotros utilizamos el Consejo de Clasificación Cinematográfica. Cada uno de ustedes tiene que buscar en su país lo que yo les voy a explicar más adelante en cuanto a las edades, ¿ya? Esto, ¿no es cierto?, está avalado, quiero mencionarlo, está avalado por el Ministerio de Educación, ¿ya? O sea, que no es así nomás algo aislado, algo que se le ocurrió a alguien, y menos algo que se me ocurrió a mí. Yo solamente estoy transmitiendo las investigaciones, estoy transmitiendo aquellas clasificaciones que se han establecido por entidades que tienen, ¿no es cierto?, relación a lo que son las series y las películas, ¿ya? Así que ahí aclarando esto, vamos a ver, ¿qué son las series? Las series son una obra, ¿ya?, que es por lo general narrativa, es de carácter audiovisual y se difunde por televisión, de entregas periódicas, ¿sí?, manteniendo cada una de ellas una unidad y continuidad argumental o al menos temática con los episodios anteriores y posteriores. Puede constar de una o más temporadas. Quizá nosotros podíamos relacionarlo, ¿no es cierto?, anteriormente con lo que son las novelas, ¿sí? Las novelas son series, porque vienen varios capítulos, varios episodios. Ahora, ¿qué son las películas? Son toda obra audiovisual fijada en cualquier medio o soporte, cuyo desarrollo se define como un trabajo de creación, de producción, de montaje y postproducción. Y miren qué interesante también, cómo es, dice, como lo es también a la explotación comercial en salas de cine. Y aquí en estas definiciones nosotros encontramos, ¿no es cierto?, yo creo algunas ideas que nosotros nos pueden empezar ya a tomar ciertas decisiones. ¿Por qué? Porque toda serie nos envuelve, ¿verdad? Quizá tú te has visto ya envuelto en alguna serie. Y bueno, en las películas ahí vemos, ¿no es cierto?, también que hay una explotación comercial en las salas de cine. Sí, que nosotros necesitamos reconocer que hay un trasfondo de comercio, de interés económico por parte de las organizaciones, de las entidades que promueven o que desarrollan o que producen, ¿no es cierto?, lo que son las series y las películas. Ahora, para que veamos un poquito de qué se trata. Existen diferentes tipos de películas, ¿ya? Nosotros las podemos dividir en estilos, en formatos, en ambientación. Ahí ustedes pueden ver algunas imágenes que tal vez les hagan recuerdo a alguna película que ustedes anteriormente han visto. Y de acuerdo al estilo tenemos acción, tenemos aventura, ciencia ficción, hay comedia, hay documental, drama, fantasía, musical, también hay suspenso y también hay terror, ¿no es cierto? Pero de acuerdo al formato de una película, ¿no es cierto?, está con lo que se inició, ¿verdad? Las películas de formato mudo, ¿sí? Después, bueno, las películas de formato sonoro, luego las 2D y actualmente tenemos 3D y bueno, todo lo que es la animación, que actualmente nosotros podemos observar mucho en las películas y que quizá antes era como bien notorio toda animación por la primitividad que tenían estos formatos, ¿no es cierto? Sin embargo, ahora con toda la tecnología que se ha desarrollado, nosotros vemos animaciones sorprendentes, ¿ya? Y esto llama la atención bastante a los jóvenes y a los adolescentes. Mientras mayor animación, mientras mayor producción, les llama muchísimo la atención. Y bueno, también está en cuanto al tipo de películas de acuerdo a la ambientación, ¿ya? Que pueden ser religiosas, que pueden ser futuristas, que pueden ser policíacas, pueden haber crimen, bélicas, hay también históricas y hay también deportivas. Así que aquí nosotros podemos encontrar
que es un mundo completo el tema de las películas, ¿ya? Y dependiendo del tipo de película va a tener también cierto efecto en la persona por el contenido que el mismo trae, ¿ya? Ahora, existen también tipos de series, yo les había mencionado anteriormente, que nos íbamos a enfocar en los niños, porque es mi mayor preocupación. Este tema igual sirve para todas las edades, ¿ya? Pero si bien yo voy a hablar, ¿no es cierto?, de todo lo que son los efectos y todo lo que ocurre detrás de las series y de las películas, quiero también centrarme de manera específica en lo que son las series infantiles, porque es algo que nosotros como adultos necesitamos mediar y necesitamos enseñar a mediar, ¿sí? Jóvenes, adolescentes que me están escuchando, adultos que me están escuchando, basado en esto ustedes también pueden tomarse, ¿verdad? En el criterio que les corresponde, decisiones también. En cuanto a tipos de series infantiles, nosotros encontramos que hay series culturales, violentos, didácticos y recreativos, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos que también aprender a diferenciar. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se satanizó mucho el tema de la televisión, el tema de las series, y que no, y que tengamos cuidado. Y sí, es verdad que puede haber un daño, que lo vamos a explicar más adelante, pero necesitamos reconocer los tipos de series que existen, y esto también nos va a permitir tomar decisiones respecto de cuáles van a ser las series apropiadas para nuestros niños y también para uno como adulto. En cuanto a las series infantiles culturales, ¿no es cierto? Nosotros vemos que muestran características sociales y lingüísticas de una sociedad o de un contexto en particular, ¿ya? Existen también series de tipo violentos, ¿ya? Con un alto contenido de agresión, hay un lenguaje inapropiado o escenas que no están destinadas a un público infantil. Sin embargo, son tipos de series infantiles, ¿ya? Ahora, también están los didácticos. Aquí en Chile se generó a partir de la pandemia un canal de televisión que se llama TV Educa. También existen, ¿no es cierto?, otros canales de televisión que promueven este tipo de series, que tienen como objetivo exponer al televidente a una serie de elementos básicos en su formación escolar, que aporten, ¿no es cierto?, programas de televisión que enseñan los colores, que enseñan los números, las letras, algunos enseñan inglés, ¿verdad? Y están los recreativos, que no poseen aparente sentido o coherencia ni presentan una trama complicada, simplemente entretienen, divierten a este niño, ¿sí?, que está observando esta serie infantil. Ahora, esto es lo que yo les mencionaba respecto del consejo de la clasificación de las películas, ¿ya? O de las series. Les voy a explicar en función a Chile y Estados Unidos, pero ustedes se pueden dar cuenta que aquí tenemos varios países y que en realidad faltan muchísimos, ¿no es cierto? Aquí están todos los países. Ustedes pueden encontrar en el internet la clasificación de todos los países, ¿ya? Tomé Chile porque yo estoy aquí y tomé Estados Unidos porque muchas de las películas y de las series están clasificadas de acuerdo a lo que establece Estados Unidos, ¿ya? Entonces, en Chile, como yo les decía anteriormente, la clasificación está realizada por el Consejo de Calificación Cinematográfica, que está avalada y respaldada por el Ministerio de Educación. Y determina, miren ustedes aquí, hasta los 6 años, ¿no es cierto?, hasta los 7 años, está todo espectador, ¿sí? Y está hasta de, mayores de 7 años, nosotros encontramos en este caso hasta los 13 años, todo espectador mayor de 7 años, ¿sí? Esta clasificación nosotros la podemos encontrar en la serie y en las películas. Más adelante les voy a explicar cómo encontrarla. Están las películas que son para mayores de 14 años, ¿no es cierto? Y están las películas que son para mayores de 18 años y aquellas películas que no han tenido una clasificación, que no se ha encontrado, ¿no es cierto?, la asignación para ese tipo de película. Y en Estados Unidos, que es lo que en ocasiones, como les decía anteriormente, nosotros podemos observar en las películas, en las series, es el general, ¿no es cierto?, que es hasta los 9 años, las películas que deben verse con guía parental, ya a partir de los 10 años hasta los 12, la guía parental después de 13 años, ¿sí?, la que es restringida de 16 y 17 años,
A partir de 18 años, ¿no es cierto?, también tenemos una categoría y está también lo que no es restringido, ¿verdad? Ahí ya cada uno determina porque no hay una clasificación para esto. Entonces nosotros podemos observar, y anteriormente los que son de mi generación para arriba, ¿no es cierto?, se acordarán cuando, por ejemplo, cuando nosotros queríamos ver una película, teníamos que comprar una película o teníamos que arrendarla, ¿verdad? Antiguamente estaba Errols, me acuerdo que había también Blockbuster, ¿sí? Entonces uno se hacía socio y uno iba y tomaba la película y allí claramente estaba la clasificación. Actualmente nuestros hijos, nuestros adolescentes no hacen eso. ¿Sí? Aquí en Arica durante muchos años, hasta hace poquito tiempo, íbamos a Tacna a comprar las películas, ¿sí? Los CDs. Y ahí también, porque son las mismas películas, pero ahora todo lo tenemos en Netflix, en Disney, está, ¿no es cierto?, en los mismos canales del cable. Entonces, no tenemos ya lo que había antes en cuanto a la compra o a la adquisición, ¿no es cierto?, temporal de una película o de una serie. Entonces, bueno, antes de pasar, ¿no es cierto?, a mostrarles cómo identificarlo, vamos a ver cuáles son los criterios de clasificación, ¿ya? Todo lo que es infancia, ¿ya?, es la narración comprensible y atractiva, y hay valores pedagógicos y sociales, y está garantizada la ausencia de violencia. Ya lo que es infancia. Está también lo que es todo público, ¿no es cierto?, que es específico, que lo veíamos allí nosotros como todo espectador aquí en Chile y general en Estados Unidos, que cuenta sin elementos, ¿no es cierto?, perjudiciales en el desarrollo psicológico, sin escenas que generen ansiedad, miedo, dolor o tensión emocional y sin violencia, ni física ni verbal. A partir de los 7 años, ¿no es cierto?, ya hay una capacidad para distinguir entre realidad y ficción. Entonces se van introduciendo, ¿no es cierto?, lo que es la magia. Evita imágenes de monstruos, personajes con un look amenazante y terrorífico. A partir de los 13, ya un muchacho o una señorita ya tiene una forma de pensar abstracta, por lo tanto ya se introduce este contenido y se presta atención al contexto argumental, tolerante también a diálogos de carácter sexual. Ya hay mayor tolerancia, hay esto de los besos, de las caricias, ¿no es cierto?, en los pololeos. Y a partir de los 18 ya son películas, son series, ¿no es cierto?, con exposición a violencia, a sexo, a comportamiento aberrante y al uso incluso de drogas, ¿verdad? Alcohol, droga, de manera abierta. Esto es lo que a nosotros nos muestra la clasificación que tienen las películas. Esto es el contenido que trae o que no trae, ¿no es cierto?, de acuerdo a la clasificación que tiene esa serie o esa película que yo elijo. Ahora, esta es la clasificación que generalmente nosotros encontrábamos en las películas que vienen impresas, ¿verdad? Las películas en el CD, en el Blu-ray, los que se acordarán en el VHS, en el Beta, ¿verdad? Ya, eso venía con esta clasificación así marcadita, ¿no es cierto? Y bueno, ahí mencionar que la guía parental indica que hay fantasía, hay acción, hay violencia, imágenes de miedo, hay groserías, ¿no es cierto? O sea, no la guía parental, sino que a partir de esto, ¿no es cierto?, de lo que nosotros encontremos aquí, puede estar especificado si es que hay fantasía, acción, violencia, imágenes de miedo y groserías. Ahora, nosotros encontramos, por ejemplo, ¿no es cierto?, en las series de Netflix, en las películas que encontramos en Netflix, aquí marcado, yo me imagino quizá que no van a leer todos, pero aquí les puse yo todos. Aquí indica todos, todas las personas de todas las edades pueden ver esto. Y aquí tenemos en esta película, ¿no es cierto?, y ustedes deben reconocer aquí este loguito del Parque Jurásico, ¿no es cierto?, que dice que es para mayores de 13 años. Entonces, ustedes tienen que al momento de ver una serie, de ver una película, observar esta clasificación y por lo tanto explicarles a sus hijos que deben ver esto antes de elegir una serie, cosa de que ustedes no estén permanentemente al lado de ellos para que ellos sepan qué pueden ver y qué no. O incluso si es que están en la casa de los primos, en la casa de un amigo, ¿verdad? Esto es muy importante porque esto ya responde a una clasificación por entidades que tienen, ¿no es cierto?, el conocimiento para poder haber clasificado de esta manera.
Ahora, también existe la posibilidad de editar los perfiles. Nosotros aquí tenemos un perfil, si es que logran ver, está mi perfil, está el perfil de mi esposo, el perfil de mi abuelita que vivía con nosotros, un perfil para Camila y un perfil para Gerardo Andrés. Entonces, dentro de este perfil nosotros clasificamos por la edad. Y miren aquí ustedes, si logran ver unas imágenes, especifica cada una, ¿no es cierto? Cada una de las imágenes que corresponden a la razón de la clasificación. Angélica, tienes toda la razón y me he encontrado con esta sorpresa. Ella nos dice aquí en el chat que lamentablemente Netflix pone clasificación más 13 a películas que son más 16. ¿Y por qué? Lógicamente Netflix quiere llegar a la mayor cantidad de espectadores, ¿verdad? Y esto a nosotros nos permite lograr, ¿no es cierto?, negociar con nuestros hijos, conversar con ellos y también poder ir más allá de lo que simplemente Netflix o Disney me otorga. ¿Por qué? Porque las clasificaciones están determinadas ya sea por, ¿no es cierto?, empresas como lo que les mencionaba anterior, la Oficina de Cinematografía, en otros países están determinadas por otras instituciones, pero Netflix se acomoda a lo que le conviene, ¿verdad? Ahora, los países también tienen variantes entre uno y otro, y ahí también nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos y enseñarles, por ejemplo, que si ellos tienen 13 años y la película dice que está apropiada para 16, pero tiene un contenido que nosotros como familia hemos determinado que no es prudente para un hijo de 13, de 14 años, él va a tener esa capacidad de decisión. Y eso es lo que nosotros también necesitamos lograr en nuestros niños, y no simplemente prohibiciones, y no simplemente que ellos estén, como yo siempre digo, con un Paco al lado, ¿no es cierto?, sino que ellos también vayan cuidándose a sí mismos. Y esto es súper importante que nosotros podamos enseñarles a ellos a respetar. Ahora vamos a ir viendo un poquito el tema de los efectos en el cerebro al momento de ver series y al momento de ver la televisión, las películas, ¿ya? En primer lugar, nosotros necesitamos reconocer que se genera dopamina en el cerebro, ¿ya? La dopamina nosotros reconocemos que es una señal química y que está asociada al placer. Cuando nosotros, por ejemplo, caminamos, cuando nosotros jugamos a las escondidas, cuando andamos en bicicleta, cuando los niños suben y trepan a los árboles, son gotitas de dopamina las que se generan y que se generan una satisfacción y un placer suficiente para la felicidad de un niño. Sin embargo, la cantidad que se genera de dopamina frente a una serie de televisión o a una película es demasiada cantidad, no como los videojuegos, pero sí es una cantidad mayor a la que genera, ¿no es cierto?, una experiencia natural. Por lo tanto, el cerebro busca mantener ese nivel de dopamina que en esa experiencia de ver la serie o la película generó y busca cada vez aumentarla. ¿Sí? Es por eso que cuando nosotros llevamos a un niño al parque, el niño quiere seguir jugando, no entiende. Nosotros le decimos, nos tenemos que ir, y el niño no quiere irse, quiere seguir porque se está produciendo la dopamina. Pero si nosotros logramos hablar con ese niño y decirle, este es el último juego o nos quedan 5 minutos, el niño entiende porque la cantidad de dopamina no es tan elevada. Pero cuando yo dejo a un niño viendo la televisión y quiero cortar eso, se genera llanto, se genera violencia, se genera, ¿no es cierto?, una rebeldía en el niño. ¿Por qué? Porque la dopamina es demasiado grande y lo que va a venir después no tiene comparación con eso, ¿no es cierto? Entonces el niño dice, estoy aburrido, no sé qué hacer, no tengo, y uno dice, pero tienes miles de juguetes, juega con tus juguetes. No, porque no genera la cantidad de dopamina que generó el haber visto ese video, el haber visto esa película, esa serie. Como les digo, los videojuegos están por encima en cuanto a la producción de dopamina y lo vamos a ver en 2 domingos más. Ahora, ¿qué más? Se activa el sistema nervioso del refuerzo. Y esto ocurre, ¿no es cierto?, en cuanto a las series, porque la serie genera varios episodios, ¿no es cierto? Incluso pueden haber varias temporadas. Hay películas y series que tienen 5 temporadas, 6 temporadas, incluso más. Y actualmente se ha estado presentando la maratón
de series, ¿no es cierto? Chicos que ven fin de semana completo, ya no hay esto de esperar. El tema de las novelas era esperar el capítulo para el día siguiente, ¿no es cierto? Y te daban escenas del próximo capítulo, ¿verdad? Y entonces uno quedaba enganchado para el día siguiente, pero era un día de espera. En este caso, ¿no es cierto? Las series generalmente parten de una semana a otra, van subiendo los episodios para poder tener enganchada a la persona. Sin embargo, actualmente empresas como Netflix han generado que suben la serie completa para que los niños, los adolescentes, incluso los adultos, se sienten a ver la serie entera de una a otra. Y conozco personas que ven el fin de semana entero y saben que llama la atención porque generalmente la suben el día viernes, sabiendo que la persona va a tener el tiempo para poder hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Se activa, ¿no es cierto?, el sistema nervioso del refuerzo, ¿ya? Donde engancha a la persona con la serie. ¿Por qué? Porque el cerebro está, de alguna manera, ¿no es cierto?, no está preparado para tolerar la espera. No estamos preparados. Nosotros nacemos y queremos inmediatamente las cosas. El niño llora y hay que darle la leche inmediatamente para que se calme y se calma inmediatamente, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros necesitamos desarrollar en los niños la espera de la gratificación, ¿ya? O la recompensa de la gratificación. ¿Por qué? Porque es importante que ellos aprendan a esperar, que ellos tengan que esperar un momento. Por eso yo siempre recomiendo, por ejemplo, llevar a los niños al banco y que aprendan que hay que esperar, ¿no es cierto? O cuando se les da, le dice, ok, lo voy a preparar y te lo voy a dar, pero ese niño que insiste, que insiste, que insiste, justamente es porque su sistema nervioso de refuerzo, ¿no es cierto?, está diciéndole, yo no estoy acostumbrado a esperar, entonces necesito que me des. Esto genera que al ver la serie se genera, ¿no es cierto?, el hecho de que no hay espera, ¿no es cierto? Y va fomentando en que viene un episodio, luego viene el otro, luego viene el otro, luego viene el otro, y entonces se activa este sistema de refuerzo, lo que genera grandes daños después en el tema de la intolerancia a la frustración. ¿Ya? Además, cuando un niño, cuando una persona de cualquier edad ve una serie, ve una película, se activan las mismas áreas que se activan en experiencias reales. Por lo tanto, las emociones, las experiencias que se viven son muy fuertes, dependiendo de la clasificación, de la categoría de la película, del tipo de película o de serie que se esté viendo, y la persona tiende a identificarse con el personaje. Y por eso es que incluso hay personas que ven la misma película muchas veces, o la misma serie la vuelven a ver. ¿Por qué? Porque se comparten emociones, se comparten experiencias, ¿no es cierto? Porque en el cerebro se activan las mismas áreas, ¿ya? Ahora, esto que yo les estoy mencionando son estudios que se han realizado, ¿no es cierto? Allí ustedes pueden después buscarlo por la profesora Neira, ¿no es cierto?, de la UOC, el neurocientífico, profesor de los estudios de las ciencias de la salud de la UOC, que es Diego Redolar. Ustedes los pueden googlear, ustedes pueden encontrar algunas investigaciones que ellos han realizado en relación a esto. ¿Ya? Ahora, también se encuentra que hay un detrimento cognitivo y psicológico en la persona que observa por mucho tiempo, ¿ya? Una serie de televisión, un programa de televisión. Está también el hecho de que provoca aislamiento, porque la persona no se relaciona con el resto para poder observar, ¿no es cierto?, lo que está mirando allí. Hay una devaluación de experiencias, porque ya no experimenta con situaciones reales, sino que solamente lo hace a partir de lo que observa en la televisión. Hay una afección, ¿no es cierto?, en el estado de ánimo de la persona, sobre todo si el tipo de películas que ve es drama, ¿no es cierto?, es de terror, es de miedo, y además termina afectando la calidad de vida de la persona, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vemos que puede generarse incluso una obesidad por el sedentarismo que presenta la cantidad de horas frente a la televisión. Actualmente me da risa porque algunos dicen, no, pero si yo no veo tanta televisión, pero claro, ven todas las series y todas las películas en una tablet, en el computador, es lo mismo, ¿ya? O sea, no importa en dónde lo veas, lo importante es que estás expuesto a una pantalla y es algo individualista, o sea, querrámoslo o no, aunque veamos una película en familia, es individualista porque estás experimentando lo que ocurre en la pantalla contigo, no con el resto de la familia, ¿ya? Y lamentablemente afecta el desarrollo del cerebro de los niños. ¿Por qué de los niños? Porque el cerebro de los niños está en desarrollo.
¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, producción exagerada de dopamina va a generar una alteración en el desarrollo de ese niño. Debiera producirse la cantidad de dopamina necesaria para la edad. Ahora, ¿por qué el problema está en los niños? Porque miren, y ustedes necesitan darse cuenta que cuando un bebé nace, ¿no es cierto?, tiene desarrollado un 25% de su cerebro. Al año desarrolla el 70%. Imagínense, al cumplir un año ya tiene desarrollado un 70%. A los 3 años, un 85%. A los 5 años, un 92%. A los 7 años, un 95%. Y a los 10 años, el 98%. Hasta los 10 años es donde se desarrolla la mayor cantidad, ¿no es cierto?, del cerebro de aquel niño. Es el mayor desarrollo. Lo que queda es lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no es cierto? El tema de los riesgos, el tema de algunas cortezas que todavía no están desarrolladas y maduras de la manera correcta como para tomar ciertas decisiones, pero en su mayoría, ¿no es cierto? A los 10 años un cerebro ya está desarrollado. Entonces imagínense ustedes todo el daño que se puede provocar a un niño que se lo expone antes de los 10 años. ¿Se entiende? Y bueno, después, ¿no es cierto?, hasta la adultez ya se desarrolla en su totalidad el cerebro. Ahora, por otra parte, se realizaron también estudios recientes y muy, muy recientes, esto lo encontré hace muy poquito, en lo que es Scientific Reports, ¿ya? Hicieron la investigación diferentes instancias, ¿ya? Y dice que ver más de 3 horas y media de televisión provoca una disminución de la memoria verbal, además del sedentarismo que provoca, ¿ya? Este estudio se realizó en personas mayores de 50 años, y ellos venían con este deterioro a partir de la televisión que vieron durante toda su vida, ¿no es cierto? Y nosotros podemos reconocer que una persona de 50 años ahora no es lo mismo que cuando nuestros hijos tengan 50 años, la cantidad de exposición a la pantalla, a la televisión que han tenido. Entonces, podemos darnos cuenta del riesgo al cual nosotros los estamos exponiendo a los pequeños. Y bueno, a nosotros mismos, ¿no? Dice, debido a los rápidos cambios en las imágenes, a los sonidos y a la acción, contrapuestas a la actitud pasiva con la que se recibe, ¿sí? 3 horas y media seguidas, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos bien quietecitos. Ahí ustedes pueden ver ese niño que está observando la televisión, está bien quieto. De hecho, en este momento la mayoría de ustedes está bien sentadito mirando la pantalla, ¿no es cierto? Ahora, los estudios de laboratorio han demostrado que ver la televisión conduce a una mayor alerta, sí, pero un cerebro menos concentrado. Miren qué interesante. De modo que ver la televisión es estresante. Y el estrés también se asocia con deficiencias en la cognición. ¿Saben que cuando nosotros vivimos experiencias, nuestro cerebro está activado, ¿verdad? Para poder reaccionar. Cuando el cerebro se estresa, la corteza de nuestro cerebro se bloquea, el pensamiento se bloquea. Por eso cuando hay un estrés, ¿no es cierto? O sea, un estrés crónico, porque recordemos que el estrés es una respuesta natural para poder tener una respuesta del cuerpo, ¿no es cierto?, también acorde a la situación que estamos viviendo. Pero yo estoy hablando de un estrés crónico que se presenta en ese momento y que genera un bloqueo, ¿no es cierto? Y entonces es el sistema límbico el que empieza a actuar. Y resulta de que entonces no funciona de acuerdo al pensamiento que debiera tener. Y ese estrés, ¿no es cierto?, que nosotros podemos observar en la televisión, al observar en la televisión, es el que genera a nosotros daño y se asocia, ¿no es cierto?, con deficiencias en la cognición. Ahora, también se han hecho estudios en los que en un minuto, ¿sí?, en un minuto el cerebro pasa de ondas beta a ondas alfa. Y yo les puse ahí para que ustedes más o menos puedan imaginarse cómo son estas ondas, ¿no es cierto?, en los estudios que se han realizado. Y dice que las ondas beta están funcionando todas las funciones del cerebro. Todas las funciones del cerebro están activas en las funciones beta. Pero en las ondas alfa es un estado de ensoñación. Dice que es parecido a la hipnosis, en donde las operaciones lógicas, la comprensión, la creatividad y la asociación quedan detenidas. ¿Recuerdan que yo en alguna oportunidad les he mencionado que ver televisión mantiene las neuronas en pausa? Bueno, aquí está, ¿no es cierto? Eso es lo que explica. Y lamentablemente nos vemos expuestos, ¿no es cierto?, a una manipulación.
Por eso es que las empresas de diferentes productos utilizan la televisión para mostrar sus productos, para ofrecerlos, ¿no es cierto? Y después de ver televisión uno tiende a querer comprar esos productos. Antes se utilizaba mucho el tema de las propagandas. Actualmente ustedes se darán cuenta, ¿no es cierto?, que las propagandas se pueden adelantar, se darán cuenta que en Netflix no hay propagandas, ¿no es cierto?, que se pasa sin esta información, pero dentro de las series y dentro de las películas viene un contenido, ¿no es cierto?, en el que se usa cierta marca, se utilizan, ¿no es cierto?, ciertos productos, se utilizan ciertos alimentos y finalmente se entiende, ¿no es cierto? El cerebro lo entiende así porque ha sido manipulado para posteriormente iniciar un consumo de esos productos, ¿ya? Y además, ¿no es cierto? La capacidad de atención se deteriora. Por eso que nuestros niños tienen tantas dificultades para poder concentrarse. Y ahora más, ¿sí? Si antes lo hacían en clases presenciales, ahora más. ¿Por qué? Porque estar escuchando a una persona hablar detrás de una pantalla es aún peor. Ellos están acostumbrados a que en la pantalla haya mucho movimiento, haya mucho estímulo, haya mucho sonido. Por eso es que a los chicos les cuesta tanto concentrarse, porque luego tienen que estar sentados, ¿no es cierto?, frente a una pantalla donde la persona simplemente está hablando, sus estímulos, ¿no es cierto?, no se comparan a los de una serie o a una película, ¿ya? ¿Qué más? Dice que también, ¿no es cierto?, en estos estudios que se han realizado, ver televisión incrementa los estados de estrés y de irritación, lo cual aumenta de manera alarmante la producción de colesterol en el organismo. Imagínense ustedes, esto se debe a la cantidad de fotogramas que llegan al cerebro en tan poco tiempo. En un televisor antiguo se transmitían 4 fotogramas por segundo, mientras que en los televisores LED se envían 100 en el mismo lapso de tiempo. Entonces nosotros podemos ver que, claro, la tecnología va aumentando y es genial, pero tiene sus consecuencias y tiene sus efectos que pueden ser dañinos, ¿sí? Gracias por las preguntas, las intervenciones. Al final vamos a dejar un espacio allí para poder comentarlo, ¿sí? Y responder a aquellas dudas que se han ido generando. A ver, ¿qué recomendaciones yo les puedo dar a partir de todo lo que hemos conversado, de todo lo que les he expuesto en esta tarde? Primero, siempre buscan la clasificación de edad. No se salten ese paso, porque así es una batalla que ustedes no tienen que luchar. La batalla la lucha la misma serie, la misma película con el niño, ¿no es cierto? Ese niño, tu hijo, tu hija, tú mismo tienes que tenerle esa capacidad de poder ver, de poder buscar. Yo siempre he dicho, a mí no me gustan las películas de terror, porque me dañan, me afectan. Incluso para mí el suspenso es terror. El tema de las películas de acción igual me generan demasiada tensión, entonces realmente tiene que ser así una película que realmente mi esposo quiera ver, así como para que realmente me sienta al lado de él a poder verla, ¿no es cierto? Porque realmente es importante que nosotros podamos entender el contenido, no solamente en la trama, sino las situaciones, las experiencias que se viven. Recordemos que nuestro cerebro, ¿no es cierto?, reacciona de la misma forma en la que lo hace cuando tenemos una experiencia real. También va a ser importante acordar un tiempo de películas y de series y animar a los niños, animar a los adolescentes a descansar. Esto de ver una serie completa todo un fin de semana no va a ser para nada bueno, considerando que 3 horas y media de televisión diaria pueden generar deterioros en la memoria, ¿no es cierto?, a largo plazo. Entonces, es importante que nosotros podamos considerar esto. Una película no va a durar más de 2 horas y media. Generalmente duran 1 hora y media, 2 horas. Ahora, seamos también prudentes, ¿no? Porque si tenemos niños y lo vamos a sentar frente a una televisión, pero su tiempo de televisión es 1 hora y la película dura 1 hora y media, lógicamente ese niño se va a ver alterado cuando tú le apagues la televisión en 1 hora. Entonces también necesitas ver lo mismo. Las series, hay series que duran 20 minutos, hay series que duran 30 minutos, 40 minutos, ¿no es cierto? Hay series que duran 1 hora, entonces necesitas acordar esto, ¿ya? Ahora, puedes ver una serie, un capítulo cada día, un capítulo cada semana. A mí me encantan estas series, ¿no es cierto?, que se estrena, que suben un capítulo a la semana, porque generan esto de esperar,
necesitan nuestros hijos, necesitan aprender a esperar, son muy intolerantes, son muy impacientes. Y ustedes no me van a dejar de mentirosa, pero esto es así, ¿no es cierto? Así que acordar con ellos el tema del tiempo. Más adelante les voy a mostrar una imagen de la recomendación que hace la Asociación Americana de Pediatría en relación al tiempo. ¿Qué otra recomendación les doy? Ver junto con ellos lo que les gusta. ¿Ya? Si tú les has decidido como padre, como madre, que tus hijos puedan ver la televisión, puedan ver las películas, siéntate con ellos. ¿Sí? Quizás no todas las veces, pero la mayor cantidad de veces posible. Ahora, por ejemplo, yo recuerdo que en mi casa habían 5 películas. Y yo había visto las 5 películas, entonces si quería ver otra película tenía que elegir de esas 5. La Camila, siempre de esas 5, ¿no es cierto? Y ella sabía, por ejemplo, y decía, esta tiene magia, yo no la puedo ver. Aunque tuviera adecuada la edad para ella, nosotros sabemos que no tiene que tener un contenido de magia, porque no es real. Entonces, ¿para qué ver algo que no es real? ¿No es cierto? Y el conversar sobre lo que ven es muy importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros no dimensionamos cómo ellos puedan percibir lo que están mirando. ¿Ya? Necesitamos ver si es que eso tiene valores y si es que ellos están logrando, ¿no es cierto?, adquirir esos valores y están logrando rechazar los antivalores. Porque querrámoslo o no, siempre va a haber un contenido antivalórico. O sea, todas las películas de los héroes está, ¿no es cierto?, el héroe y está el enemigo. Está ¿cómo le llaman? No recuerdo en este momento, pero está el enemigo, ¿no es cierto? Entonces es importante conversar cuál es la actitud correcta, cuál es la conducta que no debería haberse realizado, es muy importante conversar. Y algunos me decían, pero ¿cómo voy a estar hablando de las películas en el almuerzo? O sea, si tu hijo le permites ver películas, es mejor que hables de las películas que ellos ven a que estés conversando de cualquier otra cosa que no va a ser un aporte para tu hijo. O sea, de hecho, en ocasiones las conversaciones de la mesa están tan alejadas. Villano, muchísimas gracias, Sandra. Esa era la palabra, villano. Están tan alejados, ¿no es cierto?, de las temáticas que los niños están interesados o que están pensando en otra cosa. Entonces, toda instancia de conversación va a enriquecer la formación de tu hijo. Por eso aprovecha esas instancias. Yo entiendo que del trabajo, que están cansados, tengamos cuidado de separar un tiempo para pasarlo con ellos. Y yo entiendo que en muchas ocasiones sentamos a nuestros hijos frente a la televisión porque nosotros necesitamos hacer otra cosa, pero tengamos cuidado a lo que lo estamos exponiendo. Cuando los hijos van llegando a la adolescencia, es bueno que tú te anticipes y tú veas las series antes, que tú veas las películas antes y tú puedas decir, mira si esto es apropiado o no. El tema de la edad favorece mucho, pero como Angélica nos decía, también Netflix o Disney o algún programa, ¿no es cierto?, alguna plataforma que ofrece estas películas y estas series, lógicamente va a acomodar la clasificación de acuerdo a su conveniencia con tal de tener más espectadores a su favor. Ahora, la Academia Americana de Pediatría, ¿no es cierto?, indica que el tiempo apropiado frente a pantallas es de 0 a 2 años, nada de pantallas. De 3 a 5 años, máximo 1 hora al día. De 6 a 18, límites de tiempo que no deben quitar el sueño ni deben quitar la actividad física. ¿Ya? O sea, está bien, tú puedes pactar con tu hijo para que vea la televisión, pero si tu hijo no está durmiendo a la hora que debe dormir, porque los chicos tienen televisión en la habitación, lo cual es lo menos recomendable. La televisión, el computador, debiera estar en un lugar común de la casa, ¿sí? Donde haya también el respeto para que el papá vea las noticias, para que los hermanos de las diferentes edades puedan ver sus diferentes programas. Y en ese sentido también es importante porque, claro, a veces el más chico está viendo el programa del más grande y sí, el más grande está en su tiempo de tele y está viendo el programa de acuerdo a su clasificación. Pero ¿y por qué está viendo el niño que es más pequeño si no le corresponde la clasificación? Entonces, eso también lo tenemos que cuidar y también se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos que son más grandes. O sea, lo siento mucho, pero si va a estar tu hermano contigo, necesito que seas respetuoso con él. Y así como te hemos cuidado a ti,
ayudemos a cuidar también de tu hermano más pequeño, ¿no es cierto? Entonces, por favor, necesito que veas algo que sea también apropiado para él, buscar, y esto también los ayuda a los chicos a empatizar, a comprender, ¿no es cierto? A tener la disposición de pensar en el otro, que es algo que no está pasando en nuestros tiempos, ¿sí? Estamos muy individualizados. Entonces necesitamos reconocer eso. Y el tema de la actividad física, o sea, un chico que está permanentemente viendo la televisión, que no se para ni siquiera para ir al baño, y niños que se aguantan, ¿verdad? O niños que se mueren de sed y no son capaces de pararse a buscar un vaso de agua porque les da flojera porque están viendo la televisión, ¿no es cierto? O le piden a la mamá que le traigan y ahí la mamá va corriendo. No puede ocurrir eso. ¿Ya? Además, no he mencionado para nada el daño ocular que se presenta. Y necesitamos reconocer que actualmente el tema oftalmológico, ¿no es cierto?, se ha dañado muchísimo. O sea, hay mucho daño visual, hay muchos niños que antes no requerían lentes, que ahora lo están requiriendo, y en realidad yo cuando hablo con chicos de tercero o cuarto medio, yo les digo, y en la carrera actual en este momento es para que seas oftalmólogo o estudia tecnología médica para desarrollarte en el área también de la oftalmología, ¿no es cierto? Porque yo creo que apuntamos para allá, o sea, el daño que se está provocando realmente es alto, y uno es interesante porque uno va al oftalmólogo y te dice, no, usted no necesita lentes, pero sería bueno que use lentes antipantalla, ¿no es cierto? Esto de la luz azul y todas estas recomendaciones que se dan, porque es evidente el daño que se está provocando a este nivel, ¿ya? Así que, bueno, esas son algunas de las recomendaciones. Hay muchísimo material respecto de esto, es cosa de buscar en internet, las investigaciones están siendo recientes, por lo tanto, no hay libros. Yo voy a las librerías y no hay, si hay uno y es carísimo o ya se lo llevaron, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, creo que con lo que tenemos podemos tomar decisiones. Ya creo que es importante. Si esto te quita tiempo de ver una película, te quita tiempo de compartir en familia, de alimentarte como te debes alimentarte, esto de comer viendo la televisión, de quedarse en la cama viendo la televisión y comiendo, ¿no es cierto? No, o sea, la cama es para dormir, la mesa es para comer, y en el living podrás ver la televisión, ¿no es cierto? O sea, ir viendo, ir equiparando ahí las cosas, las situaciones que se viven. El tema de la actividad física es súper importante, y no solamente por un tema de obesidad, ya es un tema del funcionamiento del cuerpo, ya el tema de la musculatura. Ayer justamente, ¿no es cierto?, buscando en Netflix qué ver, encontramos como familia una serie que hablaba del cuerpo humano, y vimos el tema del sistema nervioso y quedé maravillada, y los invito a los que tienen Netflix a ver esa serie. Y claro, hay de diferentes órganos, ¿no? Y es espectacular las investigaciones que se han realizado y todo. Sí, quizá los científicos que la han desarrollado no tienen un conocimiento de Dios, pero analizarlo todo y retener lo bueno, ¿verdad? Es súper importante que podamos hacer eso, pero que vayamos investigando, que vayamos viendo qué pasa en nuestro cuerpo, ¿sí? Cómo el cerebro manda instrucción de movimiento a nuestro cuerpo, y tú viendo la televisión no tienes ningún movimiento. Entonces, en algún momento tu cuerpo necesita moverse, tu cerebro necesita darle instrucción de movimiento a tu cuerpo, y si no lo haces, estás dañando tu organismo, estás dañando tu cuerpo, no solamente el cerebro, sino tu cuerpo entero. Así que tengamos cuidado con esto. Y un versículo que quisiera compartir con ustedes para ya poder pasar a las preguntas, dice así en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ustedes saben que yo soy cristiano, ustedes saben que yo amo a Dios, y mi recomendación siempre va a ser que nosotros podamos honrar a Dios, porque Él nos va a honrar también a nosotros. Yo no quiero que tú pienses que es malo y que no debemos ver televisión. Podemos hacerlo, pero protejamos a nuestros hijos, protejámonos nosotros, tomemos decisiones adecuadas frente al uso de la televisión, tengamos cuidado con lo que estamos viendo, con lo que estamos introduciendo en nuestra mente, y que no nos alejen de las experiencias reales, de los contactos familiares, de amistad con los vecinos, con animales, con la naturaleza. Tengamos cuidado
con cada una de estas cosas. Es muy importante que nosotros podamos ser equilibrados, que podamos ser mayordomos de nuestro tiempo y también de aquellas cosas que el Señor nos ha dado. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga a cada uno de ustedes.